Muy buenos días para todos, mi nombre es Angie Caterina Tamayo Alzate, soy estudiante de psicología de tercer semestre. Actualmente estoy estudiando en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, allí en el Centro Regional Pereira. Mi grupo es el número 8 y hoy queremos hablarles de la técnica de castigo. Mi grupo está conformado por Sandra Patricia Bustamante Arboleda, por Laura Camila Vázquez López y por Diana Marcela Ruiz Cardona. Entonces, para tenerlo entonces así como claro, lo que se va a hablar, la temática de este video va a ser de la técnica de castigo, en el cual vamos a ver una definición, unas características, un paso a paso, unas ventajas y desventajas, para entonces darle utilidad a esta técnica. En primer lugar, vamos a definir lo que es. En psicología, el principal objetivo es disminuir la frecuencia de conductas negativas o desadaptativas por medio de dos principales funciones. ¿Cuáles son esas funciones principales? Sería el castigo positivo y el castigo negativo. En el castigo positivo vemos que a la persona a la que se le esté aplicando esa técnica se le quita un estímulo negativo, ¿sí? Y en el castigo positivo vemos que ante la conducta negativa que se está presentando se le quita un estímulo positivo, ¿sí? Entonces es como para que quede claro esas dos principales funciones. En unas características que vemos allí en esa técnica, una de las principales características es, en primer lugar, la contingencia, en segundo lugar, la proporcionalidad, en tercer lugar, vemos que castigar la conducta y en cuarto lugar, la consistencia, ¿sí? También vemos que hay un paso a paso, como para entender mucho mejor esto, vamos a entrar en el paso a paso. Se dice en primer lugar que hay que identificar la conducta, ¿sí? Hay que identificar esa conducta que queremos reforzar. Para tener éxito en esa técnica hay que tener como paciencia, hay que tener calma para poder elaborarla y aplicarla. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que de plano nuestros hijos o la persona a la que le estemos aplicando la técnica vaya modificando esas conductas. Tiene que ir por paso a paso, lentamente, y obviamente se tienen que elegir una o pocas conductas. Entre más sencillo sea, mucho mejor. No hay que pretender entonces que se modifiquen esas conductas de plano, tiene que ser con un paso a paso, ¿sí? En segundo lugar, hay que elegir reforzadores. En esa técnica los reforzadores son premios. Entonces, lo que se pretende es que estos premios deben de ser funcionales, ¿sí? Que tengan una función en específico. Y también hay que tener en cuenta a las personas que quieran aplicar esa técnica, que los premios o los reforzadores son y deben de ser individualistas. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar el mismo premio con un niño, con el niño, que con la niña. ¿Por qué? Porque al niño le va a gustar de pronto un carrito y a la niña le puede gustar una muñeca. Entonces no puedo como utilizar el carrito para los dos, porque a la niña no le va a gustar ese reforzador, ese premio, en muchos de los casos, ¿no? Entonces hay que tener como claro eso, que los premios deben de ser individualistas, para que un niño pueda tener como esa conducta positiva ante eso. Y hay que también tener en claro que tiene que ser algo que motive al niño, algo que al niño lo motive y algo que él desee como conseguir, ¿sí? En tercer lugar, hay que administrar de forma adecuada los reforzadores, porque dice que los premios solo funcionan si se administran adecuadamente, ¿sí? E inmediatamente. O sea que se deben de aplicar después de que sea una relación de contingencia, ¿sí? Con dicha conducta. Es decir, la persona que recibe el premio tiene claro que lo que recibe se debe haber realizado la conducta. ¿Sí me hago entender? Porque lo que el niño va a recibir ese premio es ante su conducta. Entonces se le aplica este premio
a este niño, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, y se debe aplicar inmediatamente después de que se da la conducta negativa. Después de que se aplica el castigo, después se utiliza ese reforzador. Entonces dice que en cuarto lugar, planificar el mantenimiento de los logros, ¿sí? Entonces dice que cuando se empieza a fortalecer una conducta podemos reforzarla todas las veces que queramos y todas las veces que el niño realice esa conducta. Y que técnicamente se le llama a esto un programa de reforzamiento continuo que se le da a este individuo para que pueda tener entonces éxito la forma en la que se aplica la técnica, ¿sí? Entonces vamos también a identificar cuándo se debe usar esta técnica, cuándo se debe usar. De pronto ustedes tendrán como esa incógnita, pero ¿cuándo utilizo esta técnica? ¿En qué momento? Porque en muchos de los momentos se ven como que siempre se utiliza la técnica, ¿sí? Es constante, se vuelve continua el castigo. Pero hay que tener muy en claro que también para todo y también para este paso en especial existe un procedimiento específico. Como cuándo se debe usar entonces. En primer lugar, se debe usar cuando el niño tiene una conducta que pone en riesgo su integridad física o que también ponga en riesgo la integridad de otra persona, la integridad física de otra persona. Se debe utilizar el castigo. Cuando también en segundo lugar, cuando el refuerzo que consigue con la conducta indeseable es más potente, ¿sí? Y en tercer lugar, cuando no existe una conducta alternativa deseable que enseñar, ¿sí? En cuarto lugar, el castigo siempre debe ser inmediato. Entonces se debe utilizar ante estas 4 funciones. Ya se sabe, cuando el niño tenga una conducta negativa es donde hay que empezar como a mirar esos reforzadores y a identificar qué conducta es, si conducta positiva o conducta negativa, como para que no vaya a ser mal aplicada la técnica. Y tener en cuenta que se utiliza ante la conducta, ante el riesgo de una conducta que no sea adaptativa ante su entorno, que principalmente lo altere emocionalmente, que no quiera cumplir con esas labores, que se afecte a sí mismo físicamente. Entonces es como en ese ámbito en el que se debe utilizar. Y es muy importante tenerlo entonces en cuenta. También vemos unas ventajas y desventajas ante esto. Antes de nombrar estas ventajas y desventajas, quisiera dar como un ejemplo muy importante. Sería de esta conducta de castigo. Por ejemplo, si a tu hijo no le gusta, decirlo así, lavar la loza, si a tu hijo no le gusta esto, entonces simplemente con esa técnica lo que podemos hacer es, tú vas y le dices al niño, debes lavar la loza, pero si él te dice, no quiero porque a mí no me gusta lavar la loza y tú lo sabes, no, es que lo debes lavar. Y como obviamente tú eres la autoridad, él va a pretender y va a identificar que eso es un castigo que se le está aplicando porque como a él no le gusta, para él eso es un castigo. Entonces lo que pasa ahí en el momento es que el niño lo va a empezar a hacer, ¿sí? Pero él no se imagina que pues va a haber como una recompensa. ¿Qué es lo que se debe aplicar, como lo dice en uno de los pasos? Que hay que aplicar ese reforzador o ese premio inmediatamente. Entonces después de que el niño vaya y lave la loza, como para que al niño se le haga más ameno, como más amable esa labor, se le va después de eso a aplicar el reforzador. Después de que lave la loza, entonces se le va a decir, hijo, mira, este es el premio que te ganaste por haberme ayudado a lavar la loza. ¿Sí? Algo que tú creas que él deseaba conseguir, algo que tú creas que a él lo motive a seguir haciendo esa labor. Pero entonces con este ejemplo lo que yo quiero que identifiquemos es en las ventajas y desventajas, porque esto como todo tiene unas ventajas. ¿Cómo es? Refuerza lo positivo, ¿sí? Que va reforzando lo positivo, va haciendo que las labores se vuelvan ya continuas y ya no haya tanto como un problema para que se
cumplan a cabalidad esas funciones. Hay resultados inmediatos porque claramente después de que se aplica pues el reforzador, el premio, que hay que tenerlo claro, va a haber un resultado inmediato, va a haber una reacción emocional, entonces van a haber resultados inmediatos ante esta técnica aplicada. Y también se va a incrementar entonces la disciplina. ¿Por qué la disciplina? Pues porque el niño ya va a empezar como a tener muy en claro que pues va a lavar la loza, que lo debe de hacer y en fin. Pero entonces también hay unas desventajas cuando se aplican las técnicas. Una de las desventajas que se aplica en esa técnica es que anula la convicción, ¿sí? Anula la convicción. En segundo lugar, que ya hay un resultado por interés. ¿A qué me refiero con este resultado por interés? Pues de que ya el niño ya sabe que va a ir a lavar la loza, pero porque ya tiene como mecanizado que va a haber, después de esa labor cumplida, va a haber un premio, ¿sí? Va a haber un reforzador. Entonces ya el niño como que tiene eso en su mente y va a decir, ay, sí, yo voy a ir a lavar la loza porque después de que yo lave la loza, mi mamá me va a dar lo que yo tanto deseo conseguir, ¿sí? Entonces va a haber eso como un resultado por interés, van a haber resultados por interés y entonces va a haber como este tipo de reacción. Y también puede haber una poca desconcentración en los objetivos. Entonces es esto como lo básico de la técnica de castigo. Es muy importante implementarla, pero entonces hacerlo con los debidos procedimientos, utilizar la técnica adecuadamente y sería muy importante pues investigar de pronto acerca de esta técnica, de lo que las dudas que tengan, cómo la quieren aplicar a sus hijos, cuál es la manera adecuada, en qué momento se utiliza, cuáles son las ventajas y desventajas, para que tengan muy claro que estas técnicas deben de ser de un uso adecuado para todo lo que se quiera entonces implementar, a lo que se le quiera adquirir o lo que se quiera dar a conocer a nuestros hijos. Entonces es muy importante que haya como ese tipo de comunicación en ese sentido de investigar mucho para que haya un debido uso de esa técnica y en todas las técnicas que presenta la psicología. Así que muchas gracias por la atención prestada y bueno, espero que tengan un bonito día.